Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación de la ciudad y de Fernando Irigaray y de la Cátedra Latinoamericana, bueno, y todos los que nos han hecho llegar a esta ciudad. Seguramente Denny está esperando que empiece con la rivalidad sobre fútbol con Brasil, pero yo no le voy a dar el gusto porque me va a tocar con un 6 y pico y un 6-0 y un 6-1, así que yo voy a hablar de otras rivalidades como las de Rosario con Córdoba. Por ejemplo, en Córdoba, sobre la Transmedia, no, si soy internacional, el Congreso es internacional, el foro, así que vamos a hablar en lenguaje universal. Decía de la rivalidad de Rosario, como introducción, bueno, saben que hay una larga rivalidad entre Córdoba y Rosario. Nosotros hicimos el Museo del Che, ustedes hicieron la estatua del Che. Ustedes dicen que tienen a Fito Páez, nosotros tenemos a la Mona Jiménez. Ustedes tienen a Escolar y nosotros tenemos a la Mona Jiménez. Y así siguen los ejemplos. Ustedes me dicen de Messi, dicen, bueno, pero nosotros tenemos un estadio que se llama Kemper, ustedes no tienen todavía el estadio de Messi. Pero si hay algo en la rivalidad que no podemos, y hemos quedado muy, muy atrás, es en Transmedia. Porque precisamente Rosario ha dado un salto cualitativo muy grande. Arnau decía, ayer hacía un repaso por las transmedias de Latinoamérica y rescataba Argentina, y yo pensaba en ese momento, pero no sé si es Argentina, tal vez es Rosario. Es cierto que las web series se destacan más en Buenos Aires, que las series de televisión tal vez en Córdoba, pero si es Transmedia, realmente tenemos que hablar de Rosario. Y aquí es donde nace nuestra idea de proyecto, porque en realidad es un proyecto de investigación. Le hemos llamado Contar la Historia a mostrarles a usted un manual de Transmedia con características sociales, ¿no? Que vamos a desarrollar más ampliamente, y que yo le comenté por allí en el mes de enero cuando Fernando andaba con lo de San Lorenzo, y le digo, mira, hemos logrado hacer un manual, y bueno, pues me invita a traerlo, y es válido que nosotros entonces contemos nuestra experiencia con el cual hemos arribado a contar las historias, ¿sí? Bueno, nació un proyecto de investigación en Córdoba, en el marco de la universidad. Me convoca la directora Claudia Ardini para que acompañemos, ella como directora, yo como codirector, unos grupos que estaban haciendo Transmedia en la Universidad de Córdoba de manera muy suelta, ¿sí? Varios de los integrantes estaban, pero querían hacerlo un poquito más formal. Reunimos un grupo de 17 investigadores, en los cuales había varios estos que trabajaban, y muchos que querían hacer un proyecto de Transmedia. Ya les explicaré cuál. Querían hacer un proyecto de Transmedia y nos lanzamos esa aventura. Es cierto que no era la primera vez, porque se habían hecho esas otras, y había algunos que hacían algunas actividades sueltas, sobre todo tecnológicas, como mapping de manera aisladas, y algunas conversaciones en redes que se vinculaban con los medios, pero como material anclado teóricamente no estaba. Entonces pasó a ser nuestro grupo de investigación el que tuvo la valentía de ponernos en esa tarea. Y creamos también un seminario de taller de narrativa transmedia, y al mismo tiempo el grupo de investigación, ¿sí? En este momento ha concluido sus primeros 2 años de trabajo con el manual que le vamos a presentar, y estamos desarrollando un nuevo proyecto que vamos a presentar con nuevos investigadores. Ahí están viendo en pantalla a la derecha el grupo de investigación, el equipo grande de comunicación que tenemos,
y contar la historia, que es el producto resultante, el que está a la izquierda, ¿no? Con nuestros nombres. También están presentes aquí Matías Colante y Sofía, que deben estar por algo, allí están. Ellos también son redactores del proyecto, bueno, con Air Seco y con Naún también como editor. Esta idea entonces fue desembocar, la idea de investigar en Transmedia fue de desembocar en algo, en algún producto. Pero ocurren algunas cosas. La idea original que tuvo el grupo fue hacer una Transmedia sobre el proyecto del barrio Alberdi. Y se comenzó, pero lo pensábamos como producto, ¿sí? Un producto. Pero luego vimos que necesitábamos hacer algunos estudios teóricos sobre eso. En realidad tuvimos las reuniones con el Centro Cultural, el Centro Vecinal de Alberdi. Bueno, eso me recuerda el barrio de Belgrano, porque me falta una rivalidad entre piratas y algunos fanáticos de acá, de Newell's y de otros clubes, ¿no? Pero bueno, en esto empezamos a ver que era fácil producir, pero el anclaje teórico que necesitábamos requería mayor amplitud. Entonces comenzamos a ver las necesidades, que era lo que realmente necesitaba el barrio. El barrio no necesitaba, me aventuro ahí un poco, Claudia, es decir, el barrio no necesitaba una transmedia, necesitaba cosas sociales. Entonces, demandas de todo barrio, ¿sí? Sobre todo cuando estamos en un barrio que no son de esas urbanizaciones nuevas, sino bastante tradicional, o sea, que tienen que mantener cierta cultura. ¿Sí? Y comenzamos a pensar entonces que la idea con que había nacido el proyecto de Transmedia tenía que ver con la educación, porque esa era nuestra intención. Incluso pensábamos que estos proyectos del barrio Alberdi terminarían en los colegios, que iríamos allí a mostrarse, porque pensábamos que la educación como fuente de cambio social. Pero las demandas fueron hacia la teoría. Total, que no se hizo el proyecto de Alberdi, pero sí comenzamos un largo trabajo teórico, que primero fue con varias demandas, y ahí sí me hago cargo de haber llegado yo a una de las conclusiones mayores que los hizo, que por suerte Claudia me puso en jaque, dije, bueno, la Transmedia no existe, digamos, como resultado de lo que estábamos haciendo. Y entonces empezamos de nuevo. ¿Y qué era nuestra mayor preocupación? Y tal vez ahí sí, con alguna enseñanza que nos estaba dejando Rosario, porque teníamos contacto, y dijimos, hay que pensarlo en términos sociales. Si el punto que Fernando Irigaray nos repetía con frecuencia de sin participación no hay transmedia, nosotros decíamos, esa participación es para el cambio social. Y así fue como este manual de contar las historias tuvo ese origen y comenzó entonces a desarrollarse de esa manera, y por suerte con los redactores que les nombré y la dirección nuestra, y con muchas colaboraciones, porque en las discusiones eran largas, fuimos dando pauta a un nuevo proyecto. El proyecto nace como una idea, bueno, hay que educar en transmedia, porque como les venía diciendo, Córdoba tiene como cierto... se hace transmedia, pero no de una manera sistemática. Los medios dicen que hacen transmedia, hay gente del canal de Córdoba, a lo mejor me contradice o me afirma, dicen que hacen transmedia, pero solo hacen uso de las redes. Yo tengo mi duda que usar redes, yo también uso las redes y no por eso hago transmedia, digamos, ¿no? Entonces por ahí usan los medios, aunque algunas cosas se acercan. Hemos tenido la suerte con Claudia en Villa María y en Córdoba, de dirigir o estar en tribunales de tesis, porque hay varias, hay mucha demanda por los alumnos del tema de transmedia, limitado en este momento a esto, sí, limitado a pocos alumnos. Yo hace solamente 4 años pregunté a los alumnos de mi cátedra si sabían que era transmedia para incluir una unidad con ese contenido, y ninguno sabía, de los 80 alumnos. O sea, conclusión, ese año lo di, pero el año siguiente lo volví a sacar. Pero luego, cuando los alumnos terminan,
existe cierta demanda. Pues bueno, Nahum nos propuso, en el marco de llevar la enseñanza a un centro educativo, una mutual, de producir un manual antes de realizar un producto transmedia. Y allí sí, con esa pregunta inicial, nos lanzamos a producir primero la teoría. Paso ahora, Claudia. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por habernos invitado y por la hospitalidad con la que nos ha recibido Rosario. Bueno, y sí, la pregunta era, ¿por qué un manual para el diseño y realización de experiencias transmedia? Cuando habíamos querido, digamos, comenzar haciendo transmedia en Barrio Alberdi, que como decía Alfredo, es un barrio tradicional, muy populoso y con mucho patrimonio histórico en Córdoba. Tenía mucho sentido, incluso la transmedia inicialmente se pensaba como un fantasma, ¿no?, de algunos de estos personajes de la historia. Por suerte no nos metimos de lleno a hacerlo, no hubiéramos podido quizás, pero porque aprendimos mucho también. Quizás cuando Alfredo dice nos dedicamos a teorizar, a indagar sobre la transmedia social, pero también fue meternos en experiencias en el barrio. Y yo creo que también eso fue parte, después lo reflexionábamos así al interior del equipo, de una transmedia, ¿no? Porque se hicieron talleres de mapeo que también se compartieron y se difundieron, digamos, hubo trabajo en barrial, territorial, que perfectamente, digamos, podía ser el comienzo de una transmedia, ¿no? Después también el por qué un manual, ¿por qué un manual? Porque decíamos, nada más lejos de la transmedia que un manual, digamos, nada que ver con ninguna receta, no nos imaginábamos recetas para hacer transmedia. Pero sí que esta pregunta que hizo Alfredo en su seminario y a los estudiantes de comunicación sobre si sabían que era transmedia y por allí alguna vaga idea, si uno mencionaba alguna película, Harry Potter, bueno, Star Trek, podía ser que alguien supiera algo, pero después no había ningún conocimiento más específico. Y cuando pensábamos en esta necesidad, por ejemplo, de un barrio como Alberdi para hacer transmedia, y cómo ir a contar qué es transmedia y cómo hacer transmedia en un barrio con vecinos, con un centro vecinal, una multisectorial que quería revalorizar el patrimonio del barrio, si no estaba claro qué era, digamos. Lo podíamos comprender nosotros desde la comunicación, pero no estaba claro para ellos. Y en realidad lo que nos importaba a nosotros, y esa fue parte de la discusión, era de que los propios vecinos del barrio fueran los artífices de su propia transmedia, o sea, que fuera un producto territorial, ¿no? Bueno, así, digamos, pensar en ese contexto, pensar en esto que, bueno, también han desarrollado, bueno, recién Álvaro Lucid y otros colegas en relación con la nueva ecología de medios, el contexto que tenemos en relación con las redes, con los usos de dispositivos tecnológicos. Pensábamos, bueno, hay digamos, una posibilidad que tiene que ver, digamos, con un contexto, que es un contexto en el que lo que conocemos como la política real o lo que conocemos como la información, digamos, que circula acerca de la política real, por allí está como en disonancia con esta ambición, esta vocación de ciudadanía en ciernes, ¿no?, que se viene gestando ya desde hace bastante tiempo, esta necesidad de participación de la sociedad. Y en ese sentido, digamos, bueno, entendíamos que podíamos pensar, digamos, la transmedia no solamente desde la perspectiva ficcional, sino también desde una perspectiva social. El manual, en ese sentido, digamos, tiene una primera parte que de alguna manera introduce al tema de qué es transmedia, está pensado para gente que no viene del ámbito de la comunicación necesariamente, ¿sí? Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de transmedia?
Y aquí me voy a detener un minuto más porque me parece que es el eje central de cómo fue pensado, digamos, este manual, ¿no? Podemos pensar que el transmedia es un triángulo que se completa con 3 partes: la narración, las tecnologías y la participación. Y cada elemento necesita del otro, pero siempre se prioriza un elemento sobre los demás. Y todos conocemos experiencias transmedia y podemos imaginar y podemos pensar en qué caso se prioriza un elemento por sobre otro. Pero también había otro componente que para nosotros era esencial y que atravesaba estos otros 3 componentes, que eran los territorios transmedia. Y pusimos precisamente a la participación en la base por entender que precisamente como ya tanto habíamos escuchado y tan grabado nos había quedado esta idea de sin participación no existe la transmedia, será multimedia, crossmedia, lo que sea, pero no es transmedia. Comenzamos, digamos, a trabajar pensando precisamente en ese eje. Digamos, que los territorios, en todo caso, ¿qué era para nosotros transmedia? Era el territorio, las conversaciones que tienen lugar en el territorio, conversaciones expandidas, que estaban definidas por la articulación de estos 3 elementos, ¿no? Lo narrativo, lo tecnológico y la participación. Por eso la centralidad, digamos, de lo territorial, ¿sí? Y acá introducíamos un concepto que nos parecía fundamental, de un catalán, de un sociólogo que es José Alguacil Gómez, y que hablaba de la participación como un derecho. Tomamos nosotros esa idea y por eso pensamos en definir que el transmedia viene a redefinir viejos y nuevos espacios en donde se pueden replantear posiciones de poder naturalizadas, ¿no? El docente como autoridad frente al aula, o el periodista como propietario de la información, que eso también se ha desarrollado, como hay un desplazamiento, y las organizaciones como únicos espacios de representación social y política. El transmedia, en su concepción de base, debe ser entendido, y me parece que este concepto es central, como una experiencia democrática que dispute sentidos y genere nuevas formas de participación de los prosumidores. La participación en las experiencias transmedias, para que sea genuina, debe ser capaz de transformar el entorno en el que existimos, reflexionar sobre el impacto de nuestras acciones, implicar a los sujetos y colectivos, articular las experiencias de los sujetos y colectivos con el territorio de acción, construir con otros, conocer lo que pasa y lo que nos pasa, aprender en el intercambio que propone el diálogo, comunicar en la diferencia, habilitar nuevas herramientas, gratificar necesidades y exigir derechos. Bueno, cualquiera dirá que le estamos pidiendo demasiado a la transmedia, pero no esperamos menos. Si no sirve para eso, bueno, nosotros no decimos que no existe la transmedia, pero creemos que tiene que servir para eso. O sea, creemos realmente que sí, no podemos pensar que esta base de participación sin la que no se puede pensar la transmedia, no tiene estos componentes de pensar la participación como un derecho, precisamente porque es una necesidad humana. Entonces va a ser, digamos, van a ser productos que estéticamente pueden ser formidables, que pueden estar muy bien hechos, pero en este sentido de la participación es crucial. ¿Por qué? Porque como tanto se ha dicho también en este espacio, la cantidad de información que recibimos permanentemente, ¿qué es lo significativo? ¿Quién dice que es significativo? ¿Qué procesa cada persona de la cantidad de información, del cúmulo de información que recibe cotidianamente? La información pasa de largo. ¿Cuándo de alguna manera, o como recién decía Álvaro, bueno, ¿por qué carajo alguien leería esto? Digamos, ¿no? O sea, hicimos algo muy bonito, muy bien escrito, muy bien diseñado, ¿y quién lo lee? ¿Por qué? ¿Por qué lo haría? El punto de la participación allí aparece como crucial porque en el momento en el que el sujeto se ve implicado, el destinatario se siente parte de esa narración, se siente parte de ese relato, necesariamente compromete su atención. Entonces,
realmente no puede haber transmedia si no hay una participación genuina, que nunca puede ser la participación. Es cierto que también hay niveles de participación y eso también se ha desarrollado, pero la participación tiene que ser real, no tiene que ser una participación formal, que de alguna manera es en esto que decíamos anteriormente, ¿no? El escenario de la política real, en todo caso, de alguna manera ha deslegitimado nuestras democracias, precisamente por el bajo grado de participación efectiva y genuina que hay de los ciudadanos, ¿no? Y en este punto es donde aparece la fortaleza que nosotros encontramos en la posibilidad de una comunicación transmedia como un espacio de democracia. Bueno, por eso decíamos al principio que nuestra mirada se para sobre la participación, ¿verdad? ¿Quiénes participan en una experiencia transmedia? Todos. También en el manual hacemos la diferenciación precisamente porque es muy fácil dentro del ámbito también de los estudiantes de comunicación, y si uno piensa en las organizaciones, en los ámbitos de comunicación institucional, de confundir esto que también explicaba creo que Alejandro esta mañana, ¿no? Entre multimedia, la diferencia entre multimedia, crossmedia y transmedia. Se proponen también en el manual actividades prácticas para pensar por qué, digamos, bueno, qué significa transmedia, por qué transmedia. Se proponen ejercicios para poder reflexionar sobre cómo se compone esta palabra que aparece como una palabra, como un término de moda, y sin embargo queremos pensarlo como una dimensión y como una instancia de la comunicación que es verdaderamente disruptiva, en todo caso en un momento de hipercomunicación o hiperinformación. Segunda parte del manual, que es el storytelling, como el storytelling y los 4 ejes para diseñar una experiencia transmedia. Bueno, también esta diferencia que ya se ha señalado, que ya se ha trabajado sobre ella, sobre storytelling o storytelling, y planteada desde, bueno, contar una historia o contar la historia o las historias, y en el caso de este manual, precisamente por anclarse en organizaciones sociales, comunitarias, en ámbitos educativos, hablamos de contar las historias. Y precisamente, digamos, cuando hablamos de contar las historias, en todo caso la transmedia, pensada como storytelling desde la perspectiva que hemos planteado, más que al final de esa transmedia, más que una historia, digamos, escrita, lo que vamos a encontrar, en todo caso, es el diálogo sobre esa historia, que me parece que allí está la mayor riqueza que tiene para nosotros pensarlos desde esta perspectiva. Bueno, lo encontramos como básicamente como un ámbito que precisamente nos permite ampliar y expandir la conversación, que sirven para desarrollar proyectos comunicacionales dentro de sectores como organizaciones sociales, sindicales y educativas. Precisamente Alfredo contaba que la idea del manual surge a partir de una mutual, la Mutual Conexión de Comunicadores, de la que muchos comunicadores cordobeses somos parte, y entonces la necesidad de pensar en transmedia para las organizaciones. ¿Y por qué transmedia para las organizaciones? Porque una organización social, cualquiera, o un sindicato, o una organización de profesionales, piensa la comunicación y sigue pensando en términos de comunicación institucional. Y cuesta mucho llegar a los destinatarios. Se piensa, por ejemplo, en una campaña de captación de nuevos socios. Y se hace una campaña tradicional, se envía información, se usan las redes. Y esa campaña al destinatario le pasa de largo. ¿Cómo se lo involucra? ¿Cómo hago yo que a esa persona le interese, que se asocie, que se acerque a la organización, que participe? Y tiene que ser parte, lo tengo que interpelar desde algún lugar para que sea parte de la historia de esa organización. Entonces, pensar, digamos, interpelarlo desde la transmedia
es precisamente pensar en interpelarlo desde la propia historia. La historia anterior que tiene la organización, pero también la historia que se está construyendo en el presente en la organización. Bueno, también planteamos en el manual 4 ejes, una propuesta de 4 ejes que tienen que ver, digamos, que alimentan de alguna manera o que tienen como resultado esta experiencia transmedia. Y decimos experiencia transmedia porque incluye narrativas transmedia, pero no es solamente narrativa transmedia. El eje narrativo es un eje fundamental porque precisamente los prosumidores se apropian de los elementos narrativos propuestos por quienes producen la experiencia y son parte de la narración, son parte del relato de la experiencia. Hay un eje participativo que es fundamental por todo lo que mencioné antes, un eje mediático que evidentemente tiene que ver con los territorios con los territorios virtuales, pero también con los territorios físicos, y un eje de la experiencia que de alguna manera contiene todos los otros 3 ejes, ¿no? Se propone, bueno, también, digamos, se sigue en la propuesta del manual de actividades prácticas para poder trabajar qué trata cada eje, y cada eje, en definitiva, tiene en el manual, bueno, no está detallado aquí con total claridad, pero cada eje tiene un color para pensar, digamos, los pasos que corresponden a cada eje, a cada uno de los cuatro ejes. Por ejemplo, el eje narrativo es color verde y los pasos que corresponden al eje narrativo durante la elaboración del diseño de la transmedia están en verde, el eje participativo en rojo y así. Pensar, por ejemplo acá, cómo se piensa la construcción del relato, con qué tema comenzamos. Y aquí también aparece una reflexión, ¿no? Uno piensa en la linealidad de la comunicación, en el modelo matemático de información, en el modelo, en todo caso, libresco, el modelo que ha sido el modelo escolar en todo caso, y después pensamos en la transmedia como una comunicación más circular y pensábamos también, bueno, pero esta comunicación circular podría pensarse también como una comunicación espiralada, pensando en los cierres a veces inciertos que puede tener una transmedia. Y en el eje narrativo también pensar el tema requiere una actitud democrática que no siempre está presente o que a veces es difícil asumir porque en todos los ámbitos, tanto en la comunicación como en la educación, como en las organizaciones políticas y sociales, estamos atravesados por una matriz, además de individualista, muy fuertemente más mediática, en términos del eje de jerarquía, de quién es el propietario del saber, de la información, del poder en definitiva, ¿no? Y entonces pensar ese eje narrativo, incluso desde la elección del tema, por ejemplo, si uno va a trabajar a una escuela, ¿cómo piensa, digamos, y trabaja con adolescentes? ¿Cómo define los temas que trabaja con los adolescentes? Y uno, digamos, desde la adultez tiene claro cuáles son las problemáticas adolescentes. Resulta ser de que a veces se coincide en cuáles son las problemáticas con ellos, pero a veces el problema mayor que encontramos y que no se puede soslayar a riesgo de no caer precisamente en el eje anterior, ¿no? En la matriz, bueno, yo tengo la jerarquía, yo lo digo, así se hace. El problema mayor que encontramos es que no sabemos actuar democráticamente y los chicos también tienen dificultades para pensarse como actores que pueden arribar a consensos. Queda mucho más cómodo situarse, yo quiero trabajar sobre esto o yo quiero trabajar sobre lo otro y no acordar qué es lo que tenemos en común. Y allí volvemos, ¿no? La transmedia, si es una conversación expandida, es una conversación siempre sobre algo que nos importa. Si no es sobre algo que nos importa, la atención se va, podemos hacer el mejor producto,
pero si no nos importa, no es transmedia, no hay un vínculo, no hay una conversación. Es como en algún punto uno siente todo el tiempo un regreso ad initio, ¿no? Es volver a lo primario de la comunicación, volver a mirarnos a los ojos, volver a vincularnos para poder establecer una relación, para poder pensar en comunicarnos, en volver a conversar de cosas que nos importen. Bueno, el eje mediático, por supuesto, todo espacio propicio para que se desarrolle esa conversación de la que hablamos es un territorio transmedia. Si es digital, si es virtual, si es la calle, una plaza, bueno, creo que Rosario sabe mucho de eso y nos lo ha transmitido. El eje de la experiencia que integra todos los otros elementos que dijimos, el eje narrativo, el eje participativo y mediático en un proceso dinámico. Después aparecemos, bueno, precisamente con los pasos, una guía de pasos para ordenar el trabajo en transmedia, con los colores que les decía, les mencionaba de cada eje, cómo seleccionamos el tema, esto que mencionaba anteriormente, de qué queremos hablar y con quiénes, cómo participan los prosumidores, si no hay una estrategia clara de participación, esto también, digamos, en comunicación, uno permanentemente en las carreras lidiamos con esto, con los estudiantes, ¿no? El empeño en hacer el mejor producto, con el mejor contenido, el mejor componente, diseño estético, y finalmente, si no tengo claro quién va a compartir esto, quién se va a sentir interpelado por esto, hoy por hoy tiene muy poco sentido en la cantidad infernal de información que circula. Armar la historia, el otro paso, cuáles son los territorios, qué vamos a contar y dónde, cuáles son los territorios posibles, la factibilidad del proyecto. El paso 6, el diseño del recorrido de la experiencia, que es mapear, ¿no? Precisamente, bueno, qué plataforma, las distintas plataformas por donde va a circular, qué parte de la historia en cada plataforma. No nos olvidemos que esto está pensado como un manual para organizaciones comunitarias, sociales, educacionales, que no necesariamente estén integradas por comunicadores. Por eso a veces algunas cuestiones que están explicadas. Diseño de un cronograma de publicación, definición de plot point, acá está, tener un cronograma claro en relación con las fechas, con qué comienza en cada momento, con qué red, con qué plataforma. El plan de trabajo realizativo, bueno, y acá lo que sí, la deuda es con Anaí, que tuvo la generosidad el año pasado de pasar por Córdoba y acercarnos un cronograma que es con el que trabajaban, y nosotros, por supuesto, rápidamente nos apropiamos y comenzamos a trabajar con ese cronograma. Y bueno, por último, una tercera parte del manual que tiene que ver con los ejemplos de proyectos transmedia y glosario y recursos posibles. Mencionamos solo algunos que seguramente ustedes conocen, para que precisamente quienes se quieran aventurar en cualquier organización comunitaria o educativa a empezar transmedia, claramente que ingresar en experiencias que son altamente valiosas para nosotros es el mejor camino. Y después el glosario para precisamente apropiarse de toda la terminología que en algún caso puede resultar extraña para quienes no, como decía, no transitan habitualmente los ámbitos de la comunicación y de la comunicación digital más precisamente. Bueno, y eso es más o menos contar las historias, manual para experiencias transmedias sociales.
que surge, como contó Alfredo, de este equipo de investigación y que tiene quizás, digamos sí, la pretensión muy ambiciosa de servir a las organizaciones o de ser una herramienta para las organizaciones, precisamente pensando en que la transmedia y la comunicación en su dimensión transmedia en este momento de la historia siempre tiene esa premisa que creo que compartimos todos, que quienes transitamos este ámbito de la comunicación, este campo, que es que si la comunicación no transforma, de poco sirve. Entonces, bueno, con la transmedia nosotros pensamos que la comunicación en este momento tiene posibilidades concretas y más que interesantes para pensar en pequeños pasos de transformación social. Por último, queremos decirle que preparamos este PowerPoint sin escribir pantallas y capturar, como se dice ahora, son fotos de páginas, incluso hay algunas que están con el número de página, todo, para que veamos la publicación en sí, cómo está diseñada, y de paso agradecer al diseñador y la entidad que, digamos, ha hecho todo este trabajo de diseño del manual, y a la Mutual, a Conexión, bueno, y lo que han visto es el manual, ¿no? Por eso los textos están cortados, ¿sí? Porque son títulos y parte de los textos del mismo manual, así que lo han visto el manual. Bueno, le agradecemos y no sé si habrá lugar para las preguntas.